¿Qué repercusiones económicas y políticas podrían llegar si Nicolás Maduro no sale del poder? Antes de hablar del posible panorama venidero de Venezuela, tenemos que contextualizar el origen de todo con la llegada al poder de Nicolás Maduro en la historia reciente de Venezuela. Uno de los momentos más controversiales fue el ascenso de Nicolás Maduro al poder. Un hombre que pasó de ser chofer de autobús a presidente, en un proceso marcado por la crisis, la política de su mentor Hugo Chávez, y una serie de eventos que cambiaron el rumbo de la nación. ¿Cómo llegó Maduro a convertirse en el líder de Venezuela? En este vídeo, exploraremos los factores clave que lo catapultaron a la presidencia. Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Su carrera política comenzó en su juventud, cuando se unió al movimiento Quinta República, un partido fundado por Hugo Chávez, el hombre que transformaría la política venezolana. Maduro comenzó a ganar notoriedad como líder sindical y, más tarde, como miembro de la Asamblea Nacional. Maduro fue un fiel seguidor de Chávez desde el principio. Cuando Chávez irrumpió en la escena política con su golpe de Estado fallido en 1992, Maduro ya era parte de su círculo cercano. Con el tiempo, Chávez ganó popularidad, y en 1998 fue elegido presidente de Venezuela. Maduro se convirtió en uno de sus principales aliados, desempeñando un papel importante en su gobierno. En 2006, Hugo Chávez nombró a Nicolás Maduro como ministro de Relaciones Exteriores, un cargo que consolidó su posición dentro del chavismo. Durante este periodo, Maduro mostró un estilo diplomático, a menudo protagonizando encuentros con otros líderes de izquierda, como Evo Morales de Bolivia y Fidel Castro de Cuba. Esto le permitió ganar más visibilidad tanto dentro como fuera de Venezuela. Maduro también fue muy cercano a Chávez en su lucha por mantener el legado revolucionario del socialismo del siglo XXI. De hecho, en 2012, cuando Chávez estaba gravemente enfermo de cáncer, Maduro fue nombrado su sucesor oficial, un acto que fortaleció su posición dentro del chavismo. Chávez expresó públicamente su apoyo a Maduro en un emotivo mensaje: "Si algo me pasara, voten por Nicolás". La salud de Hugo Chávez se deterioraba rápidamente, y las elecciones presidenciales de 2012 estaban a la vuelta de la esquina. En octubre de ese año, Chávez ganó un nuevo mandato, pero su salud empeoró considerablemente. Maduro ya había sido designado como su heredero político, pero el futuro era incierto. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció después de una larga lucha contra el cáncer. La noticia de su muerte sorprendió al país, y Venezuela se sumió en un duelo nacional. Pero en ese momento, la pregunta en el aire era clara: ¿quién seguiría liderando el país? Tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro asumió la presidencia interina, organizando nuevas elecciones presidenciales para abril de 2013. En su rol como presidente encargado, Maduro se presentó como el legítimo sucesor de Chávez, y con el apoyo de los sectores más leales al chavismo, logró una ventaja inicial. Pero el camino hacia la presidencia no fue fácil. Enrique Capriles, el principal candidato de la oposición, se postuló en estas elecciones con la esperanza de ganar. A pesar de la diferencia de votos entre ambos, Maduro ganó por un margen ajustado, 50,61% frente al 49,12% de Capriles. La estrecha victoria generó dudas sobre la transparencia de las elecciones y provocó protestas en varias partes del país. A pesar de las controversias, Nicolás Maduro asumió oficialmente la presidencia de Venezuela el 19 de abril de 2013. Durante sus primeros años en el poder, intentó afianzar su legitimidad con una serie de medidas populistas, y su discurso se mantuvo muy alineado con el legado de Chávez. Pero, a medida que pasaba el tiempo, las tensiones internas y externas comenzaron a aumentar. La economía de Venezuela empezó a colapsar bajo su mandato, con una hiperinflación devastadora, escasez de productos básicos y una creciente desconfianza de la población. Además, las tensiones políticas aumentaron, con protestas masivas en 2014 y 2017, impulsadas por la crisis económica y la falta de democracia en el país. A pesar de las críticas nacionales e internacionales, Maduro logró mantenerse en el poder mediante medidas represivas, limitando la oposición política, y con el apoyo de sectores militares y del aparato gubernamental. Hoy en día, Nicolás Maduro sigue siendo una figura central en la política de Venezuela,
pero su gobierno continúa siendo ampliamente cuestionado, tanto dentro como fuera del país. Las elecciones de 2018, que lo reeligieron en un proceso cuestionado por muchas organizaciones internacionales, fueron otro episodio polémico en su régimen. En conclusión, el ascenso de Nicolás Maduro al poder fue el resultado de una combinación de lealtad política, circunstancias personales y crisis nacionales. Si bien heredó el poder de Hugo Chávez, su mandato ha estado marcado por la polarización y la lucha constante por mantenerse en el poder en un país sumido en la crisis económica y social más grave de su historia. Ahora hablaremos de las consecuencias del mandato de Maduro como presidente hasta la actualidad. Desde su llegada al poder, las repercusiones políticas fueron inmediatas. Maduro heredó el legado de Hugo Chávez, pero su mandato estuvo marcado por un desafío constante: mantener la unidad dentro del chavismo. Sin el carisma de Chávez, Maduro tuvo que enfrentar la difícil tarea de consolidar su liderazgo dentro de un país profundamente dividido. La llegada de Maduro al poder coincidió con una crisis económica que se profundizó bajo su liderazgo. Venezuela, que dependía en gran medida de los ingresos del petróleo, comenzó a enfrentar una caída histórica en los precios del crudo. Esto desencadenó una crisis económica devastadora. En un intento por controlar la situación, Maduro implementó una serie de controles de cambio y precios, que en lugar de mejorar las condiciones económicas, terminaron exacerbando la escasez de productos básicos. Los venezolanos comenzaron a hacer largas filas para obtener alimentos, medicinas y hasta productos de higiene personal, que simplemente no estaban disponibles en las estanterías. La hiperinflación se desató, alcanzando cifras alarmantes, superiores al 1000% anual en algunos años. El valor del bolívar se desplomó, y el salario mínimo se volvió inútil para la mayoría de los venezolanos. Muchos abandonaron el país en busca de una vida mejor, convirtiendo a Venezuela en una de las principales fuentes de migración en la región. La crisis económica se transformó rápidamente en una crisis humanitaria. La escasez de alimentos y medicinas, sumada a la falta de servicios básicos como electricidad y agua, dejó a millones de venezolanos en una situación desesperante. Los hospitales en Venezuela comenzaron a colapsar. La falta de insumos médicos y medicamentos exacerbó enfermedades prevenibles y tratables, y muchas personas murieron por falta de atención médica adecuada. La migración masiva de venezolanos hacia países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile se convirtió en otro de los fenómenos más destacados. Millones de personas abandonaron su país, buscando mejores oportunidades y condiciones de vida. Este éxodo, que continúa hasta hoy, ha sido uno de los mayores movimientos migratorios en América Latina. A nivel internacional, la llegada de Maduro al poder también tuvo repercusiones. La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos y la Unión Europea, comenzaron a imponer sanciones económicas al gobierno venezolano, buscando presionar para que Maduro abandonara el poder y se restituyera la democracia en el país. Maduro, por su parte, acusó a Estados Unidos y a otros gobiernos de intentar un golpe de Estado en Venezuela y defendió su gobierno como legítimo. En respuesta a las sanciones, Maduro reforzó su alianza con países como Rusia, China, Turquía e Irán, que lo apoyaron diplomáticamente y realizaron acuerdos económicos con su gobierno. La política internacional de Maduro fue en gran parte una estrategia de aislamiento, buscando sostenerse en el poder a través de acuerdos con potencias que se oponían al liderazgo estadounidense. Sin embargo, esto no impidió que Venezuela fuera cada vez más vista como un estado paria en el ámbito internacional. Otro impacto significativo de la llegada de Maduro al poder fue la continua crisis política interna. Las elecciones presidenciales de 2018, en las que Maduro fue reelegido, fueron ampliamente rechazadas por la comunidad internacional y acusadas de estar marcadas por irregularidades. El hecho de que estas elecciones no fueran reconocidas por gran parte de la oposición y por países clave como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, agravó aún más la crisis política. En 2019, el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela, desafiando la legitimidad de Maduro. Este acto generó una serie de tensiones, y países como Estados Unidos, Brasil y muchos de la región, reconocieron a Guaidó, mientras que otros, como Rusia y China, se alinearon con Maduro.
En resumen, la llegada de Nicolás Maduro al poder tuvo consecuencias devastadoras para Venezuela, transformando al país en el epicentro de una crisis política, económica y social sin precedentes. A pesar de la dura situación interna y la presión internacional, Maduro se ha mantenido en el poder, en un contexto de profunda polarización. Continuando con el vídeo, hablaremos de las repercusiones económicas y políticas podrían llegar si Nicolás Maduro no sale del poder. El futuro de Venezuela está lleno de incertidumbre, pero una de las preguntas más persistentes es, ¿qué sucederá si Nicolás Maduro no sale del poder en 2025? A lo largo de los años, su gobierno ha enfrentado críticas internacionales, protestas internas y una crisis económica sin precedentes. En este vídeo, analizaremos las posibles repercusiones económicas y políticas si Maduro continúa en el poder en 2025. Uno de los aspectos más preocupantes de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder es el impacto que tendría en la economía de Venezuela. En los últimos años, el país ha sufrido una de las crisis económicas más graves de su historia, con hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y un colapso del sector petrolero. 1. Hiperinflación prolongada. La hiperinflación ha sido uno de los principales motores de la crisis económica, y si Maduro se mantiene en el poder, es probable que esta situación persista. 1. La inflación sigue descontrolada, afectando la calidad de vida de los venezolanos, quienes ya luchan por sobrevivir con salarios que no alcanzan ni para lo más básico. 1. En 2025, esta espiral inflacionaria podría alcanzar niveles aún más altos si no hay reformas profundas. El sector petrolero, históricamente la columna vertebral de la economía venezolana, sigue en declive. La falta de inversiones, las sanciones internacionales y la mala gestión han dejado a PDVSA, la empresa estatal, en una crisis estructural. Si Maduro no sale del poder, la situación podría empeorar aún más, con la caída continua de la producción petrolera y un empobrecimiento aún mayor del país. La pobreza en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes. Se estima que más del 90% de la población vive en situación de pobreza, y la tasa de desempleo sigue siendo alta. Si Maduro se mantiene en el poder, es probable que estos números no solo se mantengan, sino que incluso empeoren, con la falta de oportunidades de empleo formal y un sistema económico basado en el control estatal. Las sanciones internacionales impuestas por países como Estados Unidos y la Unión Europea han aislado a Venezuela de los mercados globales. En 2025, si Maduro sigue en el poder, es probable que estas sanciones se mantengan o incluso se intensifiquen, lo que dificultaría aún más la recuperación económica del país. Sin acceso a financiamiento internacional, y con la economía casi paralizada, Venezuela podría quedar atrapada en un ciclo de dependencia y escasez. En el ámbito político, la permanencia de Maduro en el poder tendría consecuencias tanto a nivel interno como internacional. Su gobierno ya ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos, represión de la oposición y destrucción de las instituciones democráticas. Si Maduro se mantiene en el poder más allá de 2025, estas tendencias podrían profundizarse. Si Maduro continúa en el poder, es probable que el sistema político venezolano se consolide aún más como una dictadura de facto. La represión contra la oposición se intensificaría, con más arrestos, intimidaciones y persecuciones políticas. Los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil seguirían siendo objeto de censura, lo que significaría un cierre aún más grande del espacio democrático en el país. La institucionalidad en Venezuela ya está debilitada. El Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional son considerados por muchos como organismos controlados por el gobierno de Maduro. En un escenario donde Maduro siga en el poder en 2025, el colapso del Estado de Derecho podría ser irreversible. La justicia se seguiría utilizando como herramienta de represión política, y las instituciones democráticas se desmantelarían aún más. La falta de democracia y las condiciones de vida extremas seguirían alimentando el malestar social. En los últimos años, las protestas han sido una constante, y es muy probable que, en 2025, el descontento popular se intensifique. Sin un cambio de gobierno, la oposición podría organizar movilizaciones masivas, lo que podría generar una mayor represión, creando un ciclo de violencia y confrontación política en las calles. El gobierno de Maduro ha perdido la legitimidad en gran parte de la comunidad internacional.
Si se mantiene en el poder en 2025, las sanciones y la presión internacional podrían aumentar aún más, y su régimen podría ser considerado como un paria global. La falta de reconocimiento por parte de gobiernos democráticos y el aislamiento en organismos internacionales como la OEA y la ONU podrían seguir marcando la política exterior de Venezuela, afectando su capacidad para atraer inversión extranjera y establecer relaciones diplomáticas normales. La permanencia de Maduro en el poder no solo afectaría a Venezuela, sino que también tendría repercusiones para la región. En países cercanos, como Colombia, Brasil y los miembros del Grupo de Lima, la situación en Venezuela ya se ha convertido en un tema de preocupación. Si Maduro continúa gobernando, podría tener un impacto en la estabilidad regional. Imágenes de la crisis migratoria, venezolanos cruzando frontera hacia Colombia y otros países. Si la situación económica y política no mejora, la migración masiva de venezolanos seguirá siendo una de las principales crisis humanitarias de América Latina. Miles de venezolanos continuarían huyendo de la dictadura en busca de mejores oportunidades en países vecinos, como Colombia, Perú y Chile, lo que podría generar tensiones en la región y poner presión sobre los sistemas de salud, educación y empleo de estos países. La persistencia del gobierno de Maduro también podría llevar a una mayor radicalización política en la región. Los regímenes de izquierda en países como Bolivia y Nicaragua podrían ver en Maduro un aliado en su lucha contra el imperialismo, mientras que los gobiernos de derecha, como el de Brasil, seguirían adoptando una postura de rechazo y presión. Esto podría profundizar la polarización política en América Latina. En resumen, si Nicolás Maduro no sale del poder en 2025, las repercusiones económicas y políticas para Venezuela serán graves y duraderas. La crisis económica podría empeorar, el aislamiento internacional se intensificaría, y el país seguiría enfrentando una grave crisis humanitaria. A nivel regional, la situación en Venezuela seguiría afectando a los países vecinos, exacerbando la polarización y la inestabilidad en América Latina. El futuro de Venezuela depende de muchos factores, pero lo que está claro es que el país necesita un cambio urgente para poder superar su crisis. Y ahí lo tienen, las posibles repercusiones económicas y políticas que podría traer la permanencia de Nicolás Maduro en el poder para Venezuela y la región si no hay un cambio en 2025. Sin duda, el futuro de Venezuela sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que los desafíos son enormes. ¿Qué opinas tú sobre el futuro de Venezuela? ¿Crees que el país podrá superar la crisis sin un cambio de liderazgo? Deja tus comentarios aquí abajo, me encantaría saber tu opinión. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido sobre la situación de Venezuela y otros temas de interés. Nos vemos en el próximo vídeo.